¿Ya? Hola, muy buenos días compañeras y profesor. Somos el equipo de termodinámica. El equipo está conformado por Urbano Basilio Karina Edith, Domínguez Salvador Karina y servidor de Alba Limón Luis Daniel. Siguiente. Primero que nada, quiero introducir el concepto de qué es la termodinámica. Bueno, la palabra termodinámica se divide en dos desde la etimología griega. Termo es calor y dinámica o dynamics es como básicamente fuerza o poder. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, la termodinámica estudia lo que es el calor, la energía y el trabajo. Para ello se rigen a base de varias leyes, que son principalmente tres. En sí, de estas tres principales también hay una cuarta que se le llama la ley cero, pero más que nada es como postulados o un subtema, por así decirlo, para poder entender lo que son los equilibrios. Y se rigen también, evidentemente, por parámetros que se estudian diferentes conceptos. Bueno, en este caso, para entender mejor esta rama, hay que conocer estos parámetros que siguen para entender los enigmas que se presentan en la termodinámica. En este caso son un sistema. ¿Qué es un sistema? Pues cualquier cosa que sea una masa que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, nosotros somos una masa porque tiene una finalidad y una función, como un carro también tiene una función vital y especial. Las dimensiones y unidades. Pues básicamente las dimensiones se refiere al tamaño del, pues básicamente el objeto con el que se estudia, se trabaja. Las unidades pues sí son las medidas justamente que conocemos hoy en día, que son los metros, entre otras cosas. El trabajo y el calor pues es esencial que se use en la termodinámica, ya que a partir de una energía se genera tanto el trabajo y el calor, y eso lo veremos desde la primera ley. Los procesos. Como estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química, los procesos se dividen como ciertas fases. Existen los procesos adiabáticos, procesos industriales, donde los adiabáticos básicamente su calor es igual a cero, básicamente. Pero aquí en los procesos puede ser de cualquier índole. Para un sistema puede funcionar de distinta manera, y eso es correcto. Y para eso quiero llegar a un concepto que es la energía. La energía, podemos, básicamente en termodinámica, es la capacidad de materia para poder transformar tanto calor, energía y luz. Por otra parte, concebimos que la energía es una magnitud física a la cual se puede medir y atribuir un valor numérico. En este caso, pues, evidentemente observamos donde los aparatos electrodomésticos o así, pues tienen un cable, ¿no? que se conducen por una energía. En este caso es una energía eléctrica, pero existen diferentes formas de establecer energías, que es la eólica o solar, que pues, son muy comunes, por así decirlo. Hay aparatos que se usan en los laboratorios de termodinámica, donde básicamente es como una pinza y se conecta a su cable. Básicamente es como si la prensara. Este aparato lo que hace es medir justamente los voltajes, la cantidad de energía que se usa y que se está requiriendo. Incluso también hay como modos para poder moverle que dan el trabajo específico o incluso su propia capacidad calorífica, que también justamente esa capacidad entra en los parámetros que se estudia la termodinámica como tal, que es básicamente que la capacidad calorífica es la cantidad de energía que se requiere para poder transferir de un sistema a otro y también su cambio de temperatura. Teniendo esto en cuenta, pues así como en el arte, la energía se puede manifestar de distintas maneras. En este caso, pues uno conoce como las pinturas, ¿no? Así que el retrato que uno a veces plantea, pues un pintor cuando hace un cuadro, por así decirlo, pues hace trazos, manifiesta con colores, las composiciones o cualquier una de ellas, pues manifiesta desde una creatividad interna. Así. Y bueno, teniendo en cuenta ya los enigmas que se estudian básicamente en termodinámica, porque pues aparte de estos pues son varios, tenemos la primera ley, que es básicamente habla de la conservación de energía, y viene el famoso dicho de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos aquí una ecuación básicamente, que es una delta S igual a una Q menos W. ¿Esto qué se refiere? La delta E es el cambio neto, es el cambio total de energía del sistema. La Q se refiere al calor añadido al sistema,
y la W, que pues básicamente están traducidos en inglés, pero significa que es el trabajo empleado por el sistema. Esto en resumen, pues el cambio total de energía de un sistema es cerrado, obviamente, es igual al calor transferido al sistema menos el trabajo que se emplea dicho sistema. Sabemos que, teniendo en cuenta el sistema, los sistemas son básicamente pues cualquier masa que ocupa un lugar en el espacio. Entonces todo puede ser una masa y todo puede ser algo que emplea o tenga una finalidad. Antes de seguir, quiero hacer hincapié en la ley cero. Como les había mencionado, es una ley que en algunos libros de texto están como, por así decirlo, postulados, otros no tanto porque nada más lo mencionan como tal, pero básicamente habla de los equilibrios. ¿A qué se refiere con equilibrios? Normalmente en termodinámica los equilibrios térmicos, se le conocen mejor así, son básicamente cuando dos sistemas alcanzan una misma temperatura separados por una membrana, así creando otro sistema, teniendo las mismas condiciones, tanto en temperatura e incluso en presiones. Normalmente, como estudiante de esa rama de la física, tenemos en cuenta que las presiones son fundamentales para poder llevar desde los reactivos, que es de una ecuación química, hasta un producto, ¿no? Desde que lo hemos visto desde la secundaria, ¿no? En nuestras clases de química. La siguiente, por favor. De ahí entramos a la segunda ley de la termodinámica, que es básicamente la ley del desorden, y esto habla de la entropía. ¿Qué nos dice la entropía? La entropía es un grado de desorden, básicamente representado por la letra S, si se dan cuenta. La D pues es el cambio, que es una derivada, tiene que ser igual o mayor a cero a la energía que se expone. En este caso, sabemos que también depende que la entropía, los estados son desde los iniciales hasta los finales. Teniendo en cuenta estos conceptos, se rigen por dos afirmaciones. En este caso, la entropía de un sistema permanece o aumenta en el universo, pero jamás disminuye. Incluso cuando nosotros trabajamos con entropías, hay unas tablas donde se rigen desde temperaturas a presiones. Estas justamente son como valores numéricos que se rigen a base de ciertos parámetros que son vapores de agua saturadas o sobresaturadas también, según las condiciones en las que queremos trabajar. Para esto también la otra afirmación, que la entropía es cero en un proceso reversible, pero aumenta en un proceso irreversible. ¿Qué es un proceso reversible? Pues básicamente es que no se altera y se puede invertir durante el sistema, tampoco afecta a sus alrededores de ese mismo. La tercera, por favor. Bueno, teniendo en cuenta de lo que es la entropía, que es el grado de desorden, básicamente esta ley dice que si la entropía de cada elemento en el estado cristalino perfecto o un estado cristalino perfecto se tomase desde el cero, como el cero absoluto, cada entropía es finita y es positiva y es constante. Como podemos ver en esta gráfica, que es una gráfica de entropía contra temperatura, que es básicamente una pendiente que es positiva y siempre es finita. Tiene un número cuantitativo y dependiendo de lo que queremos llegar a cabo, se llegan a ciertas condiciones, ¿no? Entonces, las soluciones cristalinas perfectas tienen que tener como una entropía desde cero hasta el cero absoluto de las temperaturas. Dichas sustancias son átomos, iones o moléculas que se repiten de manera ordenada y periódica mediante las tres direcciones o las tres dimensiones que conocemos hoy en día, que son los vectores X, Y y Z, ¿no? Que se rigen justamente en lo que vivimos actualmente. Teniendo en cuenta esto, quiero introducir la termodinámica en el arte porque, al menos en este lado de la universidad, pues nada más estudiamos básicamente pues como que las leyes, ¿no? Las ecuaciones y los postulados, ¿no? Donde vemos derivadas e integrales y que incluso a veces nosotros ni entendemos, pero pues poco a poco se van aprendiendo, ¿no? Entonces yo me pregunté esta pregunta para introducir a mis compañeras, que lo que es la termodinámica en el arte. Para mí personalmente es un arte porque estudiamos nosotros como las transformaciones y estos fenómenos, básicamente a través de los postulados que hemos dicho, se convierte como en un arte, en una manera de visualizar qué es lo que pasa alrededor de nosotros. Incluso hay una película que se menciona las leyes de la termodinámica, que es básicamente
donde una persona narra cómo cada una de esas se va empleando en su vida amorosa, aunque a veces luego termina en fracaso, ¿no? Pero bueno, es algo más rotundo también en la física. Y bueno, otra manera de ver la termodinámica en el arte es un ejemplo que lo asocié con la entropía, que es el paisaje, el arte y la entropía. ¿Esto a qué se refiere? A básicamente a que el arte se vuelve dependiente de las ciencias de no equilibrios, lo que permite que el paisaje, el arte y la entropía se combinen para originar imágenes en el mundo que funcionan lo estético y lo energético. Incluso para esto hay una crítica del arte minimalista, que es básicamente que justamente la entropía se considera como una fuerza del caos o también que es un desorden. Y vaya, tiene una coincidencia porque básicamente es lo que estudia la entropía, es un desorden. De esta forma también plantea la posibilidad de hacer entender como el arte como la expansión ilimitada, indefinida, abundante y sobre todo orgánica, que vienen de fenómenos que pasan en el presente. A continuación se verá un video de básicamente la segunda ley de la termodinámica para entender un poquito más el contexto. Como el calor que se dispersa en una habitación fría. Otro ejemplo es cuando dejamos caer un vaso frágil y se rompe en pedazos. El desorden. Dinámica está presente cuando cargamos una batería, la energía eléctrica se convierte en energía química almacenada en la batería. Sin embargo, parte de esa energía se pierde en forma de calor durante el proceso de carga. Así que la próxima dinámica puede parecer complicada, pero podemos entender sus leyes básicas a través de ejemplos de la vida real. La segunda ley de la termodinámica establece que en cualquier proceso natural, la entropía o el desorden siempre aumenta. Cuando tomamos una taza de café caliente y la dejamos enfriar, la energía térmica fluye del café caliente al aire más frío alrededor, aumentando la entropía. Este concepto se aplica a la vida real cuando consideramos la transferencia de energía. La energía siempre fluye de áreas de alta concentración a áreas de baja concentración, como el calor que se dispersa en una habitación fría. Otro ejemplo es cuando dejamos caer un vaso frágil y se rompe en pedazos. El desorden aumenta, lo que también refleja el aumento de la entropía en este proceso. La segunda ley de la termodinámica está presente cuando cargamos una batería, la energía eléctrica se convierte en energía química almacenada en la batería. Sin embargo, parte de esa energía se pierde en forma de calor durante el proceso de carga. Así que la próxima vez que observes el mundo que te rodea, recuerda que puedes aprender conceptos de termodinámica en cualquier lugar. Suscríbete. La termodinámica. Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar la termodinámica de la antropología.
La termodinámica de la antropología quiere una complejidad para entender todos los sistemas como modelos y así poder estudiarlos. Dentro de la antropología nosotros vemos cómo nos vamos relacionando como sociedad, en la cual nosotros, digamos, hay antropólogos como Levi Strauss, que nos dice que las estructuras deben estar muy complejas y todo el tiempo deben de tener una cierta comportación y sobre todo deben estar bien estructuradas para que así pueda funcionar una sociedad. Por favor. El desarrollo de las sociedades es algo que en antropología vemos mucho en cómo nos vamos desarrollando en forma de pirámide, algo que Marx después dice que no, porque nosotros regularmente pensamos que la sociedad es pobreza, media y alta, ¿no? Tan solamente en las clases sociales. Tenemos la clase baja, la clase media y la clase alta. Pero ¿qué pasa si invertimos este triángulo, no? Aquí también se vuelve un desorden en la sociedad y en la cual no pueden ser vistas adecuadamente. La siguiente. Bueno, también nos dicen que todo el tiempo entre nosotros vamos intercambiando esa energía, como dice la termodinámica, porque todo el tiempo, ahorita estamos todos en un salón, puede que uno salga y pueda sentir frío, entra, intercambia ese calor, incluso todo el tiempo estamos en constante intercambio de calores cuando vamos a nuestras clases, cuando, no sé, vamos de nuestra casa a la escuela o viceversa, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y cómo se ve? Algo que dice muy bien Smith, un antropólogo y sociólogo, si no mal recuerdo, es que la agencia social no solamente son los seres humanos, también dentro de nuestra agencia encontramos todos nuestros elementos que nos desarrollan, como desde la naturaleza, las artes, el mundo geográfico, el mundo científico, todo aquello que nosotros vamos aprendiendo es lo que nos rodea y nos compone como sociedad. La siguiente, por favor. El ordenamiento. Algo que dicen mucho es que la termodinámica, antes de que llegue la entropía debe haber un ordenamiento. Todo el tiempo tenemos que estar ordenados a unas ciertas características. Pero ¿qué pasa si esto se rompe? Bueno, todo se vuelve un desorden. Ahorita pues la mayoría estamos ordenados, ¿no? En filas. Pero ¿qué pasa cuando el profesor no hace en equipo? Se vuelve ese salón o ese espacio un desorden, porque todo el mundo va agarrando de un lado a otro. Una persona puede estar sentada en una esquina y puede aparecer enfrente. Todo el tiempo estamos en constante desorden. No es posible que haya un ordenamiento en la sociedad. Y bueno, yo les voy a hablar de la termodinámica desde la perspectiva de la sociología. En la sociología se toma más en cuenta la segunda ley, porque en la segunda ley demostró que en cada proceso siempre hay un proceso de transformación, pero en las sociedades. En términos sociales, eso se traduce a que nuestro devenir histórico, social e incluso cotidiano hemos avanzado en una sola dirección, la que es de un estado con menor entropía a otra con mayor entropía. ¿Qué quiere decir esos cambios de sociedad en la transformación? Que es en la economía, en las relaciones sociales, en el trabajo, en los grupos, en lo que nosotros nos rodeamos. Siguiente. Aquí les puse unos ejemplos de la vida cotidiana que nosotros tenemos, que es la generación de vapor cuando hervimos agua, la transferencia de calor, el equilibrio térmico o el intercambio de energía. Cuando se come una zanahoria se levanta una bolsa y es el intercambio de energía en la materia. Siguiente. La termodinámica como tal en la sociología no está muy vinculada, sí está vinculada, pero donde se vincula más es en la teoría del caos. Investigando es donde más se presenta la sociología, y la teoría del caos plantea que el comportamiento del mundo es caótico y no se puede predecir con exactitud, ya que depende de muchas variables.
Aquí en la termodinámica y la teoría del caos se usa mucho el concepto de sistemas, entonces ahorita más adelante se va a desplegar otro concepto que se maneja mucho más en la sociología. Siguiente. Bueno, para introducir a la teoría del caos podemos tener el arte. Entonces, en el arte esta teoría puede aplicarse al proceso de creación artística, ya que el comportamiento de un artista es impredecible. En ambas pinturas, los pintores Frank y en la pintura del lado izquierdo de Pollock, reflejan una pintura caótica, porque ambas pinturas expresan las emociones que a lo mejor nosotros tenemos cuando tenemos dificultades. Ellos lo que tratan de hacer es que en esta pintura no se tiene un orden, simplemente expresaron lo que tienen ellos como sentimientos, tristezas, alegrías, enojos. Entonces en ambos cuadros se expresan los sentimientos y las emociones de cada pintor. Siguiente. Bueno, aquí ya viene el concepto más desplegado, que es en sociología se utiliza el término sistemas complejos, que se manejan tanto en la termodinámica y la teoría del caos. Y en la sociología un sistema complejo es un conjunto de personas e instituciones que interactúan entre sí y que presentan un grado de complejidad mayor a medida que aumenta el número de elementos en sus interacciones. Entonces aquí se maneja el orden que se tiene en la sociedad, que son los individuos que interactúan, los comportamientos del sistema que no se pueden entender cuando interactúan los grupos de personas, y las sociedades como sistemas compuestos de muchos elementos, las personas y sus instituciones. Recordemos que en la sociología partimos desde los grupos de personas, las instituciones y los subgrupos de donde nosotros estamos. Cada quien se relaciona y se entiende a lo mejor con los subgrupos. Aquí en la escuela es una institución y en la escuela existen grupos y en los grupos existen subgrupos. Entonces ahí sí hay un orden, pero dentro de esos grupos ya empieza a existir lo que es la teoría del caos, ¿no? Todos estamos aquí, pero siempre en los grupos siempre va a haber un orden o un desorden que no podemos predecir. Siguiente. Aquí les expuse la película de las leyes de la termodinámica, como lo basan en la vida cotidiana. En El efecto mariposa, que es una película de Madrid de 1995, él es un joven estudiante que está aficionado a las leyes de la física y en cada momento siempre ve relacionada toda su vida con la física y las leyes de la termodinámica, y es una historia cómica que expresa cómo la física es parte de nuestra vida. Y la película de Benjamin Button, el curioso caso de Benjamin Button, es más enfocado a la teoría del caos, porque como es que nosotros ya tenemos predeterminado de que nacemos en niño, adolescente, adulto, más sin en cambio esa película resalta cómo sería el descontrol si nosotros naciéramos desde que somos viejos, adultos. O sea, ese cambio que ahí expresa en el nacimiento de Benjamin es al revés, generando un caos. Siguiente. La banda británica Muse en el año 2007 lanzó su sexto álbum, donde Muse se unió a la lista de la música, pero haciendo música para la ciencia. En su álbum consta de 5 temas, pero el que más sobresale es el de Insostenible. Aquí yo lo dije en español, pero aquí está en inglés. Y su segundo álbum se llama The One Law, que si lo traducimos a español significa la segunda ley. Entonces, ¿podrían poner el tema, por favor, compañeros? ¿Conocen al grupo?
¿Míos? No. ¿Sí? Sí, yo sí. O sea, yo soy el único que reflejar sobre un trabajo conceptual sobre el planeta, un deterioro en el que la vida se ha vuelto insostenible. Sería todo. Bueno, hay tiempo como para hacer alguna pregunta, pero yo les hago una a ustedes y a todos, ¿no? ¿Esta es una visión pesimista o optimista de la realidad? Si la entropía es una tendencia que nos va, que supone siempre una pérdida de energía, los sistemas están, digamos, caminando hacia la inactividad. ¿Esto es una visión optimista o pesimista? La música misma podría dar, bueno, yo no sé qué interpretación tengan de la música, pero la música no es una música que uno diga qué alegría, ¿no? ¿Es una visión optimista o pesimista esta utilización? Bueno, yo opino que sería pesimista, ya que pues la entropía provoca el desorden, ¿no? Cuando pues
se había comentado que pues, como sociedades según tenemos que tener un orden, que pues obviamente no se cumple. Sí, pues, No, pues en la canción pues habla del desorden. Siempre en una sociedad va a haber un desorden. Siempre en las sociedades van a ir cambiando. Nunca van a estar, no es lo mismo hace 20 años que hoy actual. Siempre van a ir renovándose y siempre van a venir los caos cuando se hace la transformación de una sociedad. Y sobre el arte, Daniel, ¿por qué no pusiste más? O sea, nada más lo enunciaste. Ajá, bueno, quería introducirlo porque más que nada pues quería conceptualizar, porque pues bueno, justamente lo mencionan, ¿no? O sea, como la parte de la escuela pues no ve como más allá, ¿no? De simples ecuaciones, ¿no? Y yo, más que nada pues lo mencioné y lo quise explanar desde mi idea, desde mi perspectiva también, porque pues creo que está asociada a lo mejor un poquito más con lo de ellas, ¿no? La parte de aquí de los sociales, pueden también como di una introducción a, porque están caminando más a ellos. Bueno, los dos artistas que pusiste ahí, a Marc y a Pollock, yo a Marc no lo conozco. Pollock sí, hasta hay una película sobre Pollock. Pollock fue víctima de su propia pasión y desorden, porque muere de alcoholismo, muere relativamente joven. Pero la idea del arte de Pollock es muy interesante. Son grandes paneles los que él pinta, utilizando una técnica en la que hay una total falta de, no de racionalidad, pero sí de previsión, porque él utiliza la brocha tirando el goteo, ¿no? O sea, mojando la brocha en el cubo de pintura y lanzando. Ustedes pueden ver esas pinturas y la pintura no tiene ni siquiera el trazo del pincel, sino es la mancha que cae sobre esto. Y bueno, él tuvo mucho éxito, le contrataron obras a partir de esa técnica, le contrataron obras muy importantes. Pero Pollock es, digamos, uno de los pintores de la Segunda Guerra Mundial, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hay un giro, sobre todo. La Segunda Guerra Mundial supuso el fin de la hegemonía artística de Europa y el principio de la hegemonía artística americana, de los Estados Unidos. Y Pollock es tal vez uno de los momentos culminantes del cambio de giro. Pollock se convirtió en el paradigma, ¿no? Pero es un modelo efectivamente caótico. Y es la presentación, yo no conocía el grupo Muse, ¿no? Pero es el inicio de una manera distinta de proceder. Que para mí lo más importante del tránsito de este pensamiento de la física a la sociología fue la idea de sistema. O sea, todo el pensamiento sociológico, antropológico, había partido de conceptos, tendencias, y luego después, a partir de los años 40, de la noción de estructura. Pero lo novedoso fue la idea de sistema. Esta noción de sistema aplicada a las ciencias sociales fue interesante, pero se aplica a partir de esta noción que cambia toda la perspectiva, porque las ciencias sociales, la idea dominante durante mucho tiempo fue la idea de progreso. Después la crítica a la idea de progreso fue la idea de cambio, de revolución. Cuando se aplica la idea de sistema, la noción de sistema obliga a una consideración de esta organización de la vida social a partir de esta idea de que hay una pérdida de energía, de que los sistemas están conduciéndose todos hacia el caos y la entropía. Por eso resulta un poco pesimista todo este planteamiento.
es muy, para quienes lo sostienen, les da una visión interesante para repensar la sociedad, pero termina siempre un poco pesimista. No sé si ustedes conocieron a Triptani, a Leonardo Triptani. Tú lo conociste, ¿verdad? Pero Triptani era muy ácido, pero no sé si te acuerdas. Triptani era un profesor, todavía está jubilado, pero te hacía unos comentarios de los más ácidos. Y es que yo creo que buena parte del pensamiento de Triptani está montado sobre esto. Era un cierto pesimismo sobre el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y por eso cada vez que tú platicabas con él terminabas así un poco diciendo es muy simpático y muy alegre, además muy solidario, pero este pensamiento era un pensamiento que terminaba con una acidez, con una desconfianza hacia los sistemas, hacia decir más o menos todo es inútil, ¿no? Un poco caminando hacia ese. Bueno, pues no sé, ¿ustedes tienen algún comentario que hacerles? Le iba a preguntar a Juan, Daniel. es que no te entendí bien lo de la relación entre la entropía y el paisaje. Bueno, mira, sabemos que la entropía es el grado de desorden, básicamente, en el que se ejercen en los sistemas, ¿no? La forma de, por así decirlo, la relación entre el arte, el paisaje y la entropía es justamente como estos cuadros, ¿no? Vemos estos cuadros que son, pues a lo mejor puedes ver como una pintura abstracta o yo veo rayoneros en este caso, ¿no? Podemos aquí ver, no sé, técnica caótica, ¿no? Que es básicamente como el desorden que plantean, ¿no? Básicamente. En estos cuadros también podemos, bueno, yo personalmente puedo observar que el desorden se puede manifestar de diferentes maneras, incluso justamente en los paisajes. Así estamos formando el arte en una visión un poquito más allá de lo que es la entropía como tal. Digo, así creo que también es parte como personal, por así decirlo, de ver la entropía como plasmada en imágenes, como paisajes en este caso. Bueno, yo me recuerdo a la visita del Museo Contemporáneo y creo, bueno, yo al estar investigando y viendo estas imágenes, si lo vemos desde una perspectiva de no conocer el arte, así como lo mencionó mi compañero, pues yo solo puedo ver un cuadro con pinturas y así dispersas. Y si recordamos, en el museo hay exhibidas unas pinturas como geométricas y también yo lo pude ver y pues, ¿por qué está así? No tiene chiste, ¿no? Pero ya una vez investigando, indagando y conociendo el por qué están así las cosas, yo creo que desde ahí ya entendemos la perspectiva de lo que quería hacer el pintor y lo que quiere reflejar y lo que quiere demostrar o dar a conocer a los conocedores de la pintura. Uno a lo mejor como no lo conoce, pues no lo entiende, pero ya sabiéndolo, pues a lo mejor ya podemos entender más qué es lo que trata de reflejar en sus pinturas. Y yo lo vi y lo razoné cuando hice la investigación de estos dos pintores. Muy bien. Okay. Bueno, pues muchas gracias. ¿Entonces qué sigue? Yo soy Fátima. Está compuesto nuestro equipo por Iván González Berrospe. Buen día, María Paula. Y ahorita nos falta un compañero que no agregó. Queremos empezar con una frase de José Luis Molina, la cual es: lo imposible solo tarda un poco más, al igual que el compañero. Bueno, como les mencioné, yo soy Fátima, soy de la licenciatura de Producción Animal. Para los que no estén familiarizados con esta licenciatura, nosotros nos dedicamos al cuidado y bienestar en todo tipo del animal antes de su producción para consumo humano. Así que, antes de empezar con todo esto, ¿alguien de aquí es vegetariano? ¿No? ¿Vegetariano? ¿No? Ok. Pues ya me salí de una funa. Para poderlos poner en contexto, me voy a basar en la prehistoria, en la Edad Media, en el arte indígena, en el Renacimiento y en la actualidad.
En la prehistoria, pues todos sabemos que nuestros ancestros eran nómadas, pero llega un punto en el que ellos se hacen sedentarios. En el sedentarismo se da a conocer que teniendo algún tipo de cultivo o generando un poco más de producción en los animales, genera un alimento y un sustento para ellos. Claramente ellos notan sus artes a través de las pinturas, que es la pintura rupestre, y las enmarcan en cavernas y cuevas. Aquí ya tenemos un claro indicio de cómo es que ven a los animales. De hecho, en la presentación se puede ver que son caballos. Estos no son tan los caballos que generalmente conocemos en la actualidad. Luego pasamos a la Edad Media. La Edad Media abarca muchas cosas, entre ellas la religión, la cual puede ser la egipcia, la griega, el hinduismo y el catolicismo. ¿Pero por qué menciono la religión? Pues es que en la religión contamos con varias presencias en los animales. Una de ellas es en la egipcia, la cual son dioses humanoides, que son mitad humano y mitad animal. En la romana podemos verlo también con Zeus. Zeus se transforma en animales para poder convivir con los seres humanos. En el hinduismo también tiene un poco de presencia la parte de los animales, pues ellos creen en la reencarnación. A la hora de reencarnar pueden presentarse como animales, y no solamente esto, sino que también tienen una figura muy presente, bueno, dos figuras presentes, que es su dios Ganesha, que es mitad humano y mitad elefante, y también veneran a las vacas, con algunas todavía lo hacen, donde se veneran a las vacas y las ven como símbolo de fertilidad y sabiduría. Y en el catolicismo también se ve presentado, pues no es tanto como las demás religiones, o no al 100%, pero sí lo vemos con los santos, pues San Antonio de Abad es el santo de los animales, y también lo vemos presentado en el pecado, cuando en la Biblia se presenta que Eva peca, el animal que lo hace pecar o que se presenta en forma del mal es la víbora. Aquí tenemos una representación como Anubis, que se le conoce como un chacal, pero pues es mitad humano y mitad cabeza de perro. Ra, que también tiene mitad forma de humana y mitad de ave, al igual que Tot, nada más que Ra tiene cabeza de águila y Tot tiene cabeza de paloma. Acá también vemos una representación en la manera griega, donde Zeus es representado casi siempre por un águila, y también vemos algunos otros animales como el caballo. El caballo es representado por Poseidón. Aquí tenemos a Ganesha, que es mitad humano y mitad elefante, como lo había mencionado. Y en la religión pues también se consideran los corderos como pureza y también de control. Y no solamente esto, sino que cada uno de estos animales tiene una atribución divina. En el león podría ser uno, en la cual es un animal sagrado asociado con la realeza y la protección, gracias a la mitología egipcia. No solamente el león se presenta en la egipcia, sino también en la católica. El águila también es considerado sagrado, un símbolo de fuerza y libertad, pues esto gracias a la mitología griega. El cordero, pues por la religión católica, que es una metáfora común de inocencia y sacrificio. Y el elefante, aquí ya juega otro papel, pues se incluye también en la cultura asiática, que representa sabiduría y fuerza. Como lo mencioné, en el hinduismo pues también está el elefante, gracias al dios Ganesh, que también es el patrón de las artes y la ciencia. Luego tenemos las criaturas mágicas, que estas se presentan más por la cultura griega, la cual tenemos criaturas como sirenas, centauros, minotauros, cerbero, arpías y quimeras, entre otras, las cuales también las están presentando de esta manera. Como vemos, en toda la historia que llevamos hasta el momento, siempre se presentan los animales. Casi siempre van a ser los mismos, no son los más recurrentes, que es el caballo, el león y las serpientes. Avanzando un poquito más en la historia, llegamos a la época donde tenemos la viruela humana. Me gustaría comenzar hablando de Edward Jenner. Edward Jenner es el padre de la vacuna. Él presenta en la ciencia como un gran hallazgo, ya que gracias a él, en una de sus caminatas que hace por el pueblo, nota que una de las sirvientes, por así decirlo, doncellas, que hacen, ¿cómo se llama esto? Mantequilla.
A la hora de estar haciendo mantequilla, él se le acerca y le pregunta que por qué no está preocupada por la pandemia, por así decirlo. Ella le dice que no teme de nada de esto, pues ella ya le dio la viruela vacuna. Él, intrigado, empieza a hacer unos experimentos y lo pone a prueba en un niño de 8 años. Lo que él hace es que con una pequeña aguja hace incisiones en una persona infectada de viruela vacuna. Esta misma aguja la utiliza en el niño y el niño da resultados. Entonces, después de dar los resultados, lo que hace ahora es con una misma jeringuita, bueno, una misma puntita de jeringa, se infecta con viruela humano y se lo transmite al mismo niño. El niño solamente presenta fiebre 2 días, pequeñas hinchazones y enrojecimiento, pero él se cura. Él está bien, no muere como las demás personas en esa época. Entonces, hablando de este tipo de época en el que está, la gente es un poco ignorante. Entonces ellos piensan que vacunándose se van a convertir en vacas, lo cual no es verdad. Él hace este hallazgo y lo pone en prueba en su hijo para que la gente confíe un poco más. Luego pasamos al arte indígena, pues no nos tenemos que ir tan lejanos del país para saber que incluso en nuestras raíces hay personajes que también cuentan con formas humanoides, las cuales son los dioses de antes, los cuales tienen la creencia de reflejar espiritualmente y tener una conexión con la naturaleza. No sé si alguien me podría ayudar a leer esto. ¿Quién sea? ¿Es la etapa 1? Sí, etapa 1, etapa 2. Etapa 1. Quetzalcóatl, el dios grande bueno, se fue a viajar una vez por el mundo con figura de hombre. Como había caminado tanto un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre, pero todavía siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino para descansar, cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Morirme tal vez de hambre y de sed? El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo: me emocionan tus palabras, le dijo acariciándole la cabeza con suavidad. A partir de hoy siempre serás recordado, te lo mereces por ser tan bueno. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo: ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti. Básicamente en este relato podemos notar 2 presencias, que es la del conejo y de Quetzalcóatl. El dios Quetzalcóatl pues también es representado como una serpiente empomada, en la cual ya tenemos otra referencia de los animales en la historia. Aquí lo podemos ver de alguna manera. Y luego está el Renacimiento. Cuando hablamos de Renacimiento también hablamos de religión, pues van muy conjunto una de la otra. En las artes, el Renacimiento, la religión hace que los pintores sean como que muy conjuntos de uno de otro, pero que también principalmente incluyan a animales, pues estos animales, como ya los venimos mencionando, tienen algún tipo de significado espiritual o le dan algún tipo de interpretación. En esta imagen podemos ver que son leones, caballos, y no sé si se alcanza a distinguir, pero aquí tenemos también aves. Ahora en la actualidad, como les mencioné, pues yo soy de la carrera de producción animal. Nosotros somos un poco mal vistos ante otras carreras porque creen muchas veces erróneamente que solamente nos dedicamos como que a matar animales por un bien económico, y quizás algunos sí lo hacen, otros no, pero es dependiendo del enfoque que uno se le dé. Entonces, si con lo que hemos visto en clase y el arte es subjetivo, pues yo les podría decir que mi carrera es hermosa, pues no solamente tipo vidas, sino que también ayuda a darlas. Una manera de poder ayudar es a través de la mejora genética o de la selección de animales,
La mejora genética pues ayuda de cierta manera a potencializar alguna característica sin que el animal sufra o tenga algún tipo de daño. Pues nosotros tenemos que ver por el bienestar de cada uno de ellos, incluso tenemos leyes y normas para eso. Y pues aquí tenemos cómo han avanzado también las especies. Si yo les pregunto sobre esto, ¿qué me podrían decir? Antepasado, ¿Qué animales? Este es un jabalí. Pues antes los jabalíes eran lo más conocido y que son el antepasado, por así decirlo, del cerdo. Este es un cerdo Hampshire, me parece, que es el cerdito bonito todo rosita que conocemos siempre. Pero si se dan cuenta, no tiene nada que ver la forma de la cara con esto. Pues actualmente ya hemos hecho que este tipo de animal ya no posea colmillos para que no sea tan agresivo, porque si no saben, la trompa de un cerdo, si te da, es capaz de romperte un hueso. ¿Y acá qué me podrían decir? súper, que está bueno parece, ¿no? ¿Ustedes creen que es antinatural? ¿Creen que es algo que pase la rutina? ¿Creen que aquí ya metió mano el ser humano? Tal vez. Mande. Pero así como lo ven, ¿creen que el humano ya lo modificó? ¿Creen que ya se modificado? ¿Sí? Sí. Este es un toro de la raza azul belga, proviene de Bélgica y la verdad es que no está modificado, así es él. A mí me encanta este toro, me encanta porque pues, no tiene pelo y se puede ver, bueno, en un productor podemos ver todo lo que tiene acá, que es lo importante, a lo que nos dedicamos, pero no está modificado. Su línea genética es así. A lo mejor lo único que han hecho la intervención humana es que puedan soportar sus patitas, porque si se dan cuenta son muy pequeñas a comparación de todo lo que carga, y pues estos toros no se pueden reproducir de manera, por monta natural, pues si se monta una vaca, pues la vaca puede lastimarse o puede quedar hasta paralítica por el gran peso que tiene el animal. Entonces, a través de todo lo que les he mencionado, el arte sí es muy subjetivo. Ustedes me lo acaban de comprobar, me lo acaban de decir, que es antinatural, cuando realmente así es el animal. Incluso este animal es mejor tratado. Yo no sé si siguen conociendo la carne Kobe o gallo. Este tipo de animales tienen un gran esquema porque son carnes gourmet. Y la forma en la que tratan al animal se queda tonta al lado de que les masajean, que tienen que hacer, por así decirlo, su pedicure. Su alimentación es muy vasta, el área en el que tiene que estar también debe ser muy amplio para mantener este tipo de animales, porque su carne es también muy cara y solamente muy pocos pueden sustentarlos. Pues uno de estos llegaría a tener $1 millón tan solo en un animal como estos. Incluso su semen es muy caro. Entonces hemos visto que en todas las partes de la historia de la humanidad, pues los animales son muy bien vistos y muchas veces también mal vistos por creencias o dogmas que se tienen. Por eso les preguntaba, ¿alguno de ustedes es vegetariano? Porque en la carrera nosotros, se van a encontrar con muchos profesores y yo me he encontrado con profesores que aborrecen que les digan que son vegetarianos. Porque pues muchos dicen, no, pues es que no puedes vivir solamente de eso. Si antes no lo hacían, ¿qué te hace pensar que ahora sí? Y es que los suplementos o vitamina, proteína generada por el hombre, pues no es suficiente. Entonces, si así es el arte, pues es muy bonito. Bueno, me presento, yo soy Iván, soy de la carrera de Química. Y pues al igual que mi compañera, antes de comenzar con el punto de vista desde la química, pues quisiera iniciar con esta frase, donde dice que el arte es la alquimia visual, donde la química de los pigmentos y los materiales se transforman en emociones y belleza temporal.
puesto que sabemos que la alquimia se basaba principalmente en transformar ciertos materiales en otros de mayor valor. En este caso, pues, la relación está en que el arte, al observarla o sentirla, lo podemos transformar en emociones y belleza. Y bueno, comenzamos entonces con el arte en la química, o la química en el arte. Y pues principalmente la química está representada en el arte, en los materiales que se usan para fabricar o para crear estas obras. Normalmente lo podemos relacionar principalmente con las pinturas, puesto que estas fueron creadas de algunos pigmentos. Bueno, en la antigüedad, en la prehistoria, los pigmentos fueron creados a base de cosas naturales, de objetos, de plantas, de frutos, de rocas, de minerales. Por ejemplo, en las pinturas rupestres usaban principalmente óxido de hierro, que es el ocre rojo, y el carbón vegetal para dar un color negro. Los egipcios, por ejemplo, usaban pigmentos derivados de minerales como la malaquita para dar una tonalidad verde, y el lapislázuli, que es un mineral que está formado por tres tipos de... bueno, es una roca más bien que está formada por tres tipos de minerales, que es la calcita, la pirita y no recuerdo bien el otro. Pero dan estas tonalidades precisamente, azul, blanco, y la pirita da una tonalidad como metálica. De hecho, el lapislázuli es un mineral muy costoso, bueno, fue muy costoso en ese tiempo, porque no cualquiera se podría dar el lujo de poder usar este color, y principalmente se usaba para dar tonalidades marinas. Después tenemos en la Edad Media y el Renacimiento, se dieron más avances en la alquimia. Aquí se utilizaron, bueno, los artistas mezclaban pigmentos con aglutinantes, que podrían ser yema de huevo, o también se aplicaban sobre yeso para dar una textura. Lo que decía, tenemos aquí el lapislázuli para dar una tonalidad ultramarina, que era muy costoso y también era algo común, bueno, no tan común, pero solamente los artistas que podían costear esta roca podían usarlo en estas obras. Incluso se puede apreciar en algunas partes de la Capilla Sixtina. Bueno, también tenemos que aparecieron nuevas técnicas como el óleo, en el cual los pigmentos se mezclan principalmente con aceites vegetales, como puede ser aceite de linaza o de nuez, y esto permite que se pueda trabajar con mayor facilidad, da una mayor textura, mayor flexibilidad a la pintura. Y digamos que la desventaja que tiene el óleo aquí es que pues tarda mucho en secarse, puede llevar más o menos entre 10-12 horas en secarse esta pintura, y también se desgasta con el paso del tiempo, puede perder tonalidad, puede agrietarse. Entonces, bueno, para ese entonces pues, era algo moderno, pero posterior a ello se revolucionó con la revolución industrial, pues hicieron bastantes descubrimientos. Entre ellos aparecieron pigmentos sintéticos, los cuales pues eran más baratos, más accesibles, como el azul de Prusia, el verde de Scheele, amarillo de cromo, blanco de zinc, entre muchos otros. Ya ahora sí cualquiera podía pues comprar estos pigmentos, usarlos, y pues aumentó significativamente la paleta de colores. También tenemos que se crearon las pinturas acrílicas, lo cual pues revolucionó totalmente la manera en la cual se podía pintar, porque anteriormente se pintaba en óleo, y con la pintura acrílica se mejoró esta técnica, puesto que la pintura acrílica seca entre 5 y 10 minutos, no se agrieta, se conserva más en el tiempo, y pues se podría decir que es hasta impermeable. También apareció la fotografía, que es otro tipo de arte, el arte pues cinematográfico. Aquí principalmente se usaba, bueno, la primera fotografía se empleó con una placa de feltre y betún de Judea, que es una mezcla de minerales con betún, y pues recibe el nombre de la ubicación geográfica donde se fabricó, que fue en Judea.
Posterior a ello, pues se empezaron a mejorar los materiales y se usó celuloide. Después se mejoró o se empezó a usar acetato de celulosa. También se usó, me parece que poliestireno para el material de las fotografías. Y pues actualmente se usan halburos de plata para poder capturar estas imágenes. También cabe resaltar que en un inicio la fotografía tenía que tener un tiempo de exposición más o menos como de 12 horas y actualmente pues ya no es necesario esperar tanto tiempo. Incluso ya existen las Polaroid que tomas la foto y en cuestión de minutos o menos te da la fotografía. Entonces pues ha evolucionado bastante también en este aspecto, la relación entre la química y el arte. También lo podemos ver reflejado en las pinturas, en el arte plástico y escultural. En un inicio pues se usaba el mármol, se usaba roca para poder esculpir figuras y posterior a ello, con el paso del tiempo, con el desarrollo de algunos materiales, pues se empezó a usar resinas, cerámica, barro, entre otros. También, por ejemplo, actualmente pues se usa el PET para hacer obras esculturales, o también se puede usar vidrio, o también se puede usar metal. El punto es que se han desarrollado más materiales o más formas de poder malear un material, como el vidrio, por ejemplo, para poder formar pues estas esculturas de arte. Incluso, bueno, tal vez pudiera ser que no lo consideren arte, pero hablando de que se puede malear un material para formar una figura, pues podemos hablar también de las obras que se hacen con hielo, que pues normalmente se ven muy comunes en las fiestas, donde se quieren lucir, y forman pues obras con hielo. Y eso precisamente pues se logra a la fabricación de algunas herramientas para poder tallar en estos materiales. Y bueno, también tenemos que en la impresión y el arte digital, la química de los colorantes y tintas avanzó a medida que las tecnologías de impresión mejoraron. Además también se desarrollaron pues nuevos dispositivos electrónicos, como son las luces LED, que pues son muy pequeñas pero alumbran bastante bien y tienen una gran diversidad de luces, de colores, y pues se utilizan en el arte digital. Pueden hacer como pinturas, o bueno, simular que son pinturas pero con luces. Por ejemplo, podríamos decir que es esta pantalla, aunque no es la pantalla, es el proyector, pero es una manera de representarlo. Y bueno, la química ha transformado el arte en cada etapa de su evolución, desde los pigmentos naturales de las esculturas hasta los materiales sintéticos y tecnologías actuales que tenemos hoy en día. De hecho, también apenas se ha estado popularizando el bioarte, en el cual los artistas utilizan tejidos, bacterias, microorganismos para crear pinturas, así como lo hacían antes con pigmentos naturales, pues ahora lo hacen con organismos, y principalmente el enfoque que le dan es para representar el cambio climático que se está teniendo, la presencia del hombre en el ambiente, cómo se está afectando, y para poder crear conciencia sobre esto. De hecho, también hay nuevos, bueno, no son nuevos, pero comparándolos, pues sí, son los pigmentos fotocromáticos, que, bueno, no sé si los conocen o si han oído hablar de los pigmentos fotocromáticos, o les suena, o qué creen que sean, o se imaginan algo. Pigmentos Fotocromáticos. ¿No? ¿Nada? ¿Una idea? ¿Nada? Bueno, ¿han visto o han tenido alguna vez una pluma de tinta invisible? No. Pues utilizan pigmentos fotocromáticos que al exponerse a cierta cantidad de luz ultravioleta cambia de color. Normalmente los pigmentos fotocromáticos a la vista o no tienen color o son de color blanquecino, y cuando se exponen a la luz ultravioleta cambian de color a un color muy intenso. Por ejemplo, puede ser el violeta, azul, verde, entre otros colores. También se están implementando en las obras de arte. Pero les quitas la luz y vuelven a la situación anterior. Así es. Incluso también hay otro tipo de pigmentos que son fotosensibles y ¿cómo se dice? Bueno, son sensibles al calor. Son
termosensibles. Los vasos estos que se van... Como las tazas que les imprimen una imagen y cuando le echan agua caliente, pues se revela la imagen que tiene impresa. Entonces, pues nos damos cuenta de cómo ha evolucionado la química en el arte. Bueno, buenos días, yo soy Paula y soy de la carrera de matemáticas. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre cómo se ha relacionado las matemáticas con el arte. Estas dos disciplinas han encontrado puntos de intersección a lo largo del tiempo, desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. Bueno, en la antigüedad, por ejemplo, se encontraba la relación entre arte y matemáticas en las pirámides que creaban los egipcios y en los templos, por ejemplo. Estas pirámides eran, por ejemplo, utilizaban principios geométricos y de hecho pues siguen hasta la actualidad como que estudiando esa parte porque pues dicen como que está muy perfecto y cómo pudieron crearlo sin las herramientas que tenemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en Euclides creó el número áureo. Este número es un número irracional que fue descubierto en la antigüedad. Nos explica la proporción entre dos segmentos de recta y pues se encuentra en la naturaleza misma. En la arquitectura, por ejemplo, este número también se puede encontrar en la pirámide de Giza, en el Partenón de Atenas, entre otros. Y se han hecho estudios que muestran que este número que da la proporción áurea es la percepción de la belleza radica en la proporción áurea. Por ejemplo, Policleto creó el canon. Esta escultura muestra relaciones proporcionales fraccionarias. Nos dice que una figura humana perfecta debe ser 7 veces la altura de la cabeza. En el Renacimiento, sobre todo está Leonardo da Vinci, utilizaba principios geométricos en la pintura y Albert Dürer en la arquitectura. Por ejemplo, da Vinci se dedicó al trazo de intersecciones de círculos, semicírculos y triángulos. Él se interesó en los problemas clásicos de geometría como la cuadratura del círculo y también se dedicó a estudiar la sección áurea. Y él decía que creía que la idea de expresar lo bello a través de las proporciones de las partes. Bueno, leí en un artículo que el hombre de Vitruvio, que creó Da Vinci, tenía este número áureo, que de hecho pues, se presenta en muchas partes del arte, en muchos edificios, en muchas pinturas, en muchas esculturas. Se presenta mucho este número, de hecho es llamado el número de oro. Él quería, al hacer este dibujo, quería simbolizar la simetría del cuerpo humano perfecto y con ello pues el universo perfecto. Por ejemplo, también la Mona Lisa que creó Da Vinci se presenta en el rostro la proporción áurea. En el siglo XVII al XIX es las matemáticas y pues con ello la relación con las artes se diversificó. Tenemos aquí la técnica claroscuro, es una técnica de dibujo que busca la representación a partir del desarrollo de sus zonas de luz y sombra. Esta técnica surgió a partir de los estudios de Newton, que decía que pasabas una luz blanca a través de un prisma y reflejaba todos los colores, como se ve en la imagen. Como se ve aquí en esta imagen. Entonces decía que la luz blanca contenía todos los colores y al pasarla por el prisma, pues cada color se refractaba a una cantidad diferente. Y pues esto me recordó a lo que nos explicaron en el museo de cuando fuimos a Chapultepec,
que nos decían que acomodaban las esculturas o las pinturas de cierta forma y tenían que estudiar también el lugar indicado para que la luz no les afectara con el paso del tiempo. Entonces, como que está un poco relacionado con esta parte de, aunque pensemos que no tiene que ver con el arte, pues tienen que estudiar también esta parte de lo de las técnicas de Newton y todo eso para ver de qué manera afecta la luz a las pinturas o a las esculturas. La eclipse y el círculo también fueron utilizados en obras como, en edificios como el que creó Christopher Wren, y pues en otras más que hemos visto. En el siglo XX se ve el cubismo, que es formas geométricas múltiples de múltiples perspectivas a la vez, que es como en esta imagen. Esta parte es como representa el cubismo. El arte abstracto y la geometría, que sería como esta imagen. Pues aquí tiene que ver con geometría, cuadrados, rectángulos, círculos, etcétera, que forman una pintura, una escultura. Y la topología y fractales. Los fractales son patrones que se repiten a escalas muy finas y prevalecen en paisajes naturales. Pues hablar de fractales nos permite hablar de patrones geométricos relacionados con la proporción áurea nuevamente, como en esta parte. Vamos haciendo una escala cada vez más pequeña, y se pueden ver en cada parte en cada pequeña parte figuras geométricas. Y bueno, hasta la actualidad pues están las matemáticas y el arte digital. En el arte digital pues son algoritmos que generan formas y patrones complejos, como en esta imagen. Ya aquí se utiliza más la tecnología, ya llegamos más hasta a la actualidad, donde se utilizan ya programas especializados para crear este tipo de figuras, pero pues que también tienen que ver con el arte, también son arte. Y pues la visualización matemática, que es la combinación de rigor con estética visual, que es como en esta imagen, como las que nos mostraba hace unas clases. Entonces pues este es un claro ejemplo de que la ciencia y el arte están muy relacionadas, y uno de ellos pues es la matemática. Todas o la mayoría de las pinturas, esculturas o las edificaciones están basados en geometría, por ejemplo, que es una rama muy importante de las matemáticas. Y bueno, yo soy Juan Antonio, yo soy de la carrera de antropología. Y pues bueno, quería empezar con esta frase igual, que nos dice José Alsina Frank, antropólogo, arqueólogo español, nos dice que el arte pues es uno de los elementos culturales más difíciles de entender por parte del ser humano, ya que pues esto tiene que ver bastante con la vida, ¿no? Desde la época de los primeros humanos siempre ha habido esta necesidad de plasmar algo, ¿no? De plasmar ya sea pinturas rupestres, música, siempre se han encontrado pues algunas expresiones artísticas, ¿no? No sé si pudieran regresar a... ok. Me movieron mucho las diapositivas. Sí, bueno. Por ejemplo, yo cuando traté de buscar evolución del arte y traté de buscar como pequeños collages, pues me di cuenta que en realidad ¿dónde se pone esto? Me di cuenta que, pues si se pueden dar cuenta, como que nada más es el Partenón de los griegos, algunas esculturas, se va la Mona Lisa. En pequeño resumen pareciera que pues esta es la evolución del arte, ¿no? Esto es todo lo que ha pasado a través de la historia. Pero pues Alsina Frank nos dice que en realidad hemos visto esta evolución como una evolución lineal, ¿no? En la cual pues pareciera que primero fue Egipto, después fue Grecia,
Roma, por consecuencia el Renacimiento y actualmente la modernidad, ¿no? Con todos los artes que hay. Pero pues esto no está nada más que equivocado, ¿no? Esto es bajo la misma idea como la de Kant, la de la historia universal, en la que solamente se toma en cuenta lo que es lo occidental, ¿no? Lo que se ha producido desde las figuras de poder de Occidente, desde el europeo, etc. Como les dije, Alcina Franz pues tiene un libro, ¿no? En el que habla sobre arte y antropología, y en la cual dice que pues estas visiones occidentales nos han ido afectando a través de toda esta historia, ¿no? Y que actualmente muchas de las concepciones que tenemos del arte son completamente occidentales, son traídas desde Europa, exportadas desde Europa. Por ende, cuando se da esta comparación entre lo occidental y lo no occidental, surge esto, ¿no? El arte occidental, el cual pues es considerado como arte académico, por lo tanto es lo deseable, lo que el ser humano debería de ver, o lo que le apetece ver, es moderno, es complejo, se va a una academia y por lo tanto se estudia bastante para poder llegar a reproducir arte, y por lo tanto pues se te da la categoría de artista, ¿no? Sin embargo, contrario al arte occidental, pues nos damos cuenta que contrario a lo académico, se le considera folclore, ¿no? Hemos visto que incluso pues los bailes que tenemos aquí en México se le conocen como bailes folclóricos, ¿no? No se les conoce como performance o alguna otra cosa. Contrario a lo deseable, pues lo no occidental es indeseable, es lo que no se busca. Cuando llegan los españoles a México, pues se dan cuenta, ven a las deidades, ¿no? Ven con estas figuras que para ellos les parecen grotescas, pero que para las antiguas culturas pues tienen otro significado detrás de, como por ejemplo la Coyolxauhqui, ¿no? Con su falda de serpientes, con sus calaveras. Para ellos pues esto era el mismísimo demonio y habría que destruirlo, ¿no? Pero no te dice no te habla de que, por ejemplo, las serpientes para los mexicas pues era símbolo de fertilidad, ¿no? Coyolxauhqui, al ser la madre, pues es símbolo de la fertilidad, los maíces, etc. Por lo tanto, al ser el arte occidental es moderno, lo no occidental pues es primitivo, ¿no? Se acerca cada vez más a lo salvaje, a lo no razonable. Es simple y por lo tanto todas las personas que hacen arte no occidental no son artistas, son considerados artesanos, ¿no? Hemos visto cómo estas personas que hacen figuras de barro, hacen, no sé, ropa, etcétera, se le considera artesano, nunca se le da la categoría de artista. Y Alcina Franz nos dice, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que importa en el arte? ¿La técnica o el significado? Por ejemplo, yo quise poner estas dos pues, obras de arte y quisiera que me dijeran, pues, para ustedes, pues, ¿cuál se les hace más bonito? Yo creo que pues, es ¿no? La Noche Estrellada de Van Gogh, que creo que es muy famosa. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes se les hace igual de bonito esta pintura rupestre de un búfalo? De un bisonte. ¿Qué creen que importe más cualquiera de los dos? ¿Cuál importa más? Es que yo creo que sería el significado que le das a la pintura. Exactamente, ¿no? No una porque tenga más técnicas o haya sido estudiada, significa que importe más que la otra, ¿no? Van Gogh, por ejemplo, mucha gente dice, pues es que es muy bonito, ¿no? La Noche Estrellada. Pero, por ejemplo, no te dice que en realidad Van Gogh estaba retratando este proceso en el cual el mundo se estaba industrializando, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, esto es un reflejo de Van Gogh de las últimas noches estrellas antes de que la contaminación empezara a borrar todas estas estrellas, ¿no? Antes de que la contaminación se comiera la noche, el cielo. Y por ejemplo, estas figuras de bisontes, pues para los nativos americanos, que mal comúnmente los hemos caracterizado a todos como apaches, para ellos era muy importante los búfalos, ¿no? Ya que ellos seguían un modelo de vida más o menos nómada, en el cual su vida se basaba completamente en los bisontes. A donde se movieran las manadas de bisontes se movían los nativos americanos, ¿no? Y de los bisontes obtenían todo lo que necesitaban, herramientas, carne, cobijas, etcétera, ¿no? Pero que esto haya sido pintado, pues no le quita mérito que no haya sido por un artista, ¿no? Como dice el compañero, al contrario, hay que aprender qué es lo que significa, ¿no? Qué es lo que se trataba de decir, por qué los apaches sentían esta necesidad de pintar estos animales, ¿no? Ahora, dentro del arte, pues existe el arte más que nada también ha servido como un juego del poder. Como les decía yo, hablamos desde Occidente,
pues al parecer toda persona que encaje dentro de los estándares de Occidente, que haya aprendido a través de arte de Occidente, pues posee un capital cultural. Pierre Bourdieu, un sociólogo, nos dice que en este mundo completamente capitalista no solamente contamos con el capital económico, ¿no?, sino que existen múltiples capitales los cuales pues nos ayudan a desenvolvernos en esta sociedad. Uno de estos capitales pues es el capital cultural, pero como les decía, ¿no?, ¿qué se le considera el capital cultural? Pues en realidad pues es tener conocimiento de algo básico, ¿no? Pero para muchas sociedades el capital cultural es que tú hayas estudiado en una academia prestigiosa de arte, que sepas de los movimientos más modernos, que sepas de autores clásicos, europeos, etc. Pero pues sin embargo, ¿dónde está el capital cultural de la gente que no tiene acceso a estas academias, no? Yo pensaba, por ejemplo, pues todos conocemos aquí al David de Miguel Ángel, ¿no? Y con cierto capital cultural, pues sabrías que el David de Miguel Ángel, pues en cierta parte representa pues la perfección humana, ¿no? Esto en el Renacimiento, que bueno, aparte aquí también tengo otra crítica, que gracias al Renacimiento es que ahorita nos estamos muriendo por la crisis climática, bueno, en parte, porque pues el ser humano se empieza a tomar como el máximo exponente de la naturaleza, como el epítome de la evolución. Y digo, no, pues esto una persona va al museo y lo admira y dices, wow, ¿no? Qué impresionante, qué bello, ¿no? Qué manera de tallar, de retratar. Pero pues sin embargo ves esta imagen y dices, pues eso es folclore, ¿no? Muy bonito, los elementos, el torito que tienen, pero pues sin embargo no hay más allá de ese esfuerzo de poder también de tratar de entender, ¿no? ¿Qué nos quiere decir su ropa, los elementos culturales que llevan, los colores que usan, etcétera, ¿no? Entonces, el arte también ha sido esta relación no horizontal, sino más bien vertical, en la cual una persona que posee el título como de experto en arte o que sabe examinar de arte, es aquel que tiene la decisión de poder decidir qué es arte o qué no lo es. Por ejemplo, bueno, yo que soy de Oaxaca, es muy conocido de que en la Guelaguetza, pues últimamente han entrado muchas delegaciones a querer bailar, ¿no? Sus bailes típicos. El detalle es que existe una delegación que se llama la Delegación de la Autenticidad, en la cual pues son, como lo decimos, son literal 5 señoras blancotas que nunca en su vida han tenido nada que ver con los pueblos, que nunca en su vida han ido a una fiesta patronal. Y esas personas son las encargadas de decir qué bailes se dan en la Guelaguetza y cuáles no, cuáles sí son auténticos, cuáles sí son tradicionales, pero pues eso te dice como de, o sea, a mi persona que vengo de un pueblo me vas a decir que mi baile no es tradicional, cuando yo llevo años y años viendo cómo lo baila, mi familia lo ha ido ejecutando a través de años, neta me vas a decir que por tu figura de poder lo mío no es arte, lo mío no es válido. Y pues, por ejemplo, para llevar un poco más aterrizado esto a lo normal, pues quise poner como que estos dos grupos de collages en contraposición. No sé si alguien me quisiera dar como, por ejemplo, pues sus pensamientos de por qué son dos grupos diferentes. Como qué podría representar este grupo y qué podría representar este grupo. Bueno, acá en esa pieza es un vestuario que plagiaron, ¿no? Qué bueno que se dio, qué bueno que te diste cuenta. No sé, ¿alguien más? Por ejemplo, pues aquí tenemos, no sé, música clásica, tenemos una pintura, otra vez David, contra Goliat me parece, tenemos, no sé, los tríos de oro, gente bien vestida, y por el contrario, ¿no? De este lado pues tenemos grafitis, tenemos gente que hace un poco apelación a la violencia, podemos ver a una persona con una pistola, pues tenemos, quise poner los correos tumbados porque creo que esta ha sido una discusión muy actual, muy moderna, ¿no? Pues yo lo quise poner, pero para que ustedes pensaran, ¿no? A lo mejor pues de un lado está lo que nosotros mal comúnmente llamamos la alta cultura, ¿no? La cultura de clase, y lo que pues nosotros le catalogamos como las culturas populares. Sin embargo, como dice la compañera, ¿no? Esta de aquí, esto es un diseño plagiado, ¿no? Este es un diseño plagiado de artesanos mexicanos que trataron de venderlo, ¿no? Y es interesante cómo cuando el artesano lo vende, pues vale menos, pero cuando lo vende una marca, cuando lo vende un diseñador que tiene este título como de persona que hace arte a través de la ropa, pues esto empieza a adquirir otro valor, ¿no? Por ejemplo, también
pues tenemos la música clásica, que como les decía, contrario a lo que son los corridos tumbados, que bueno, ahorita no me quiero meter tanto en esto de si apelan o no a la violencia, yo quiero más desde este lado de la ejecución musical. Pues mucha gente a veces dice que la música clásica es compleja de ejecutar, y digo, no es mentira, ¿no? En realidad la música clásica es muy bella y es muy bonito escucharla ejecutar. Sin embargo, pues también la complejidad de los corridos tumbados también tiene cierta complejidad. De hecho, quise poner estas dos porque los tríos de oro básicamente son como los tatarabuelos de los corridos tumbados. La misma técnica del requinteo, la misma técnica de las guitarras se emplea en los corridos tumbados. Sin embargo, hay gente que te dice, es que esa música es para nacos, ¿no? Esa música la escuchan los malvivientes, esa música, etcétera, etcétera. Pero pues si se tomaran la molestia de ver cuál es la complejidad, pues se darían cuenta que casi siempre ha sido lo mismo, ¿no? Dentro del lenguaje musical, pues no es nada más que evolución, y en cierta parte pues eso ayuda a que se siga promoviendo más la cultura. Esto no es cualquiera un graffiti, esto es de Banksy, ¿no? Y no sé si ustedes hayan escuchado hablar de Banksy. Banksy es un artista, no se sabe si es una persona o es un colectivo, la cual pues pone pinturas en las calles, y últimamente han adquirido un valor impresionante. Hay gente que cuando se dan cuenta que hay un Banksy en la pared, inmediatamente buscan la manera de poder quitarlo para venderlo, y esto se vende a mucho dinero, ¿no? Y es increíble cómo muchas veces vemos grafitis en la pared y literal estábamos a una persona que lo considere valioso de que esto aumente su valor de 0 pesos a millones, ¿no? En este caso, pues esta película se podrá ver muy violenta, pero esta película es considerada una película de culto, ¿no? De los 90, porque tiene una crítica justamente a la violencia, etc. Entonces, yo lo que les quiero decir con esto es que muchas veces bajo este poder, como les digo, del arte, bajo estas figuras que dicen, es que yo lo que consumo sí es arte, pues en realidad se desprecian muchos artes, ¿no? Que son alternativos, que son occidentales, y pues por lo tanto tal vez no deberíamos de caer en esto, aparte de que muchas de las críticas, pues más que el arte primero se van a los prejuicios, ¿no? Al clasismo, como les dije, cuando dicen de los corridos tumbados, es que es música para nacos, lo mismo con el reggaetón, ¿no? Se tiene un prejuicio de clase, se tiene un prejuicio de capital, el cual tú como persona, al poder haber estudiado en una academia de arte, pues te das ese lujo, ¿no? Pero pensemos, en realidad, ¿cuántas personas del mundo tienen esa posibilidad de estudiar arte, ¿no? De poder estudiar arte cómodamente, sin necesidad de trabajar, poder estudiar en una academia ya sea pública o privada, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues el arte más que nada es apreciarlo por lo que significa, ¿no? No tanto por lo que te puede llegar a representar a ti como persona, si te da estatus o no. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. No sé si les quieren hacer algún comentario. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? A mí me parece que ustedes empezaron con el tema de la evolución. Y hay una pregunta. Aquí se muestra claramente el cambio, pero ¿cuál sería la diferencia entre evolución y cambio? ¿O es lo mismo? Es que es muy subjetivo, ¿no? Porque yo quiero pensar que el cambio justamente hace mención un poco como a esto de la evolución, ¿no? Aunque yo creo que el cambio es como algo, pues no sé, de 180 a 360 grados, y la evolución es algo que continuamente se va desarrollando, ¿no? Que si logramos buscar dentro de las entrañas de algo, podemos dar cuenta de toda esta evolución, ¿no? Es como yo le decía con los tríos de oro. Para mí, pues esto ha sido una evolución, y quería como tratar de un poco eso, ¿no? La evolución de este tipo de música, y cómo ha terminado en algo que es completamente rechazable para mucha gente. Pero, pues no sé, es como que muy ambiguo el significado de ambas palabras, siento yo. Sí. Desde mi perspectiva, el cambio es constante y es rápido, y la evolución es paulatina y es conforme a mucho tiempo. Un ejemplo puede ser la evolución de nosotros mismos como seres humanos. No fue rápida ni instantánea, fue paulatina hasta que llegamos a nuestros días, mientras que el cambio siempre es constante y es rápido, desde mi perspectiva.
Bueno, es una pregunta porque el cambio supone que el producto del cambio procede naturalmente de la situación anterior, pero muchos de estos ejemplos que ustedes pusieron no muestran exactamente eso. O sea, hay cambio, pero no un desdoblamiento de la... que eso es lo que significa evolución, es una vuelta, pues, ¿no? No necesariamente esto procede de la situación anterior. Entonces, ustedes pusieron muchos ejemplos de cambio, que son muy interesantes, pero utilizar la palabra evolución para todos los casos que ustedes presentaron me parece excesivo, ¿no? Porque la noción de evolución, el producto de la evolución, supone un proceso de transformación o desdoblamiento de algo X. Pero aquí hay cambios que no tienen mucho que ver con la situación anterior. Quizá el concepto de cambio era el de evolución, lo que expusiste tú, Fátima, porque se remite claramente a lo biológico. Pero muchos de los ejemplos que tú pusiste, ¿no?, son cambios más bruscos que no tienen una relación unos con otros, lo cual no hace mal la discusión. Simplemente son dos conceptos que yo creo que sí hay que tener en mente el cuidado de distinguirlos, ¿no? Utilizaron un concepto muy grande para explicar procesos que no necesariamente se reflejan como evolución, ¿no? Un proceso de cambio que puede ser brusco, etc. Y la otra cosa es que es lo que ya traté de comentar en otra ocasión. Ustedes presentaron matemáticas y arte, química y arte, ¿no? Teología y arte, antropología y arte. Pero nuestra formación en muchas ocasiones ha dado la vuelta al arte. Casi toda la formación en México, en todas las disciplinas, incluso las humanísticas, le ha dado la espalda al arte. El encontrar, digamos, el vínculo con el arte es una tarea muy compleja. Yo creo que ustedes batallaron mucho. A mí me da la impresión de que esto es batallar un poco, ir contra la corriente, porque la formación que tenemos no es la formación sobre el arte. Ustedes politólogos están exactamente con lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el vínculo entre el arte y la política? Pues que el arte, que el político que quiere ser, digamos, presentado como oculto tiene que ir a una exposición, pero si se fijan, López Obrador fue el primer presidente que nunca fue a Bellas Artes. Nunca se presentó en ninguna exposición. O sea, hizo una total vuelta al arte. Todos los presidentes en algún momento se empeñan en encontrar alguna vinculación con el arte, con la literatura, salvo que sea Peña Nieto, ¿no? Que el único libro que había leído cuando me preguntaron era la Biblia, ¿no? Y no completa, y no completa, ¿no? Pero bueno, iba a decir batallas en el desierto. Ahí hay un problema de nuestras formaciones, todas, las humanísticas y las científicas. Hay un darle la vuelta a todo. Pero yo creo que han hecho un esfuerzo interesante. Además, ya me di cuenta que el Canvas sirve para darle coherencia a una presentación. No me había dado cuenta de estas cosas. Bueno, para el próximo jueves tenemos 3 presentaciones, tendrán que ser de 45 minutos. Ahora querían comenzar las compañeras, nada más pusieron un pie en el aula, querían comenzar, pero tuvimos que esperar un poco que hubieran condiciones. Pero sí les pido para el próximo jueves puntualidad, que lleguen a tiempo para que los compañeros que comienzan, sobre todo, que son los que más van a padecer la ausencia de público, pues que no la padezcan, ¿no?